Uso de se tercera parte. El se morfema o indicador de pasiva refleja y el se morfema o marca de impersonal refleja. Para estudiar estas oraciones, primero quiero que recordéis las oraciones transitivas en la oración simple. Recordad que el complemento directo que acompaña a cualquier verbo transitivo puede ser o bien un sintagma nominal o bien un sintagma preposicional. Por ejemplo, el mecánico arrancó todos los coches. Sintagma nominal. Es un sintagma que no lleva preposición. El árbitro sancionó al jugador del equipo contrario. En este caso sí que está la preposición en el artículo contracto. Comprobamos que ambos sintagmas funcionan como complemento directo al proceder a la pronominalización. El mecánico los arrancó, el árbitro los sancionó. Pues bien, cada una de estas estructuras nos dará sendas construcciones sintácticas muy semejantes en la forma, pero muy diferentes en la función. Las que vamos a estudiar en este tema, las oraciones pasivas reflejas y las oraciones impersonales reflejas. Si tenemos la oración el mecánico arrancó los coches, vemos que el mecánico sería el sujeto, concuerda con el verbo, los arrancó, un complemento directo. En los dos casos nos encontramos con sintagmas nominales. Esta oración, que está en voz activa, podemos pasarla a la llamada pasiva perifrástica que estudiamos en el tema de las perífrasis verbales. ¿Cómo lo haríamos? El sujeto lo vamos a convertir en complemento agente. Para ello tendrá que ser un sintagma preposicional, normalmente precedido por la preposición por, en algunos casos de. El sintagma nominal, complemento directo, los coches, se va a convertir en el sujeto. Será el sujeto paciente, pero ya va a obligar a que el verbo concuerde con ese sujeto. No podrá ir en singular, sino que tendrá que ir en plural. Así, todos los coches fueron arrancados por el mecánico, sería la oración pasiva que se corresponde con la activa del ejemplo. Pero ocurre que el complemento agente es un complemento opcional en la oración, es decir, podemos eliminarlo de la oración y en ese caso podemos emplear la pasiva perifrástica, que es poco habitual. Fueron arrancados todos los coches. Observar cómo seguimos con el sujeto, que sería el complemento directo de la simple, pero claro, concuerda con el verbo y el verbo va en pasiva perifrástica. Pero puede decir también emplear la pasiva refleja, que es una forma muy habitual. Se arrancaron todos los coches. ¿Lo veis? Donde sigue habiendo concordancia entre arrancaron y coches. ¿Cuáles serían entonces las características de la pasiva refleja que hemos estudiado en la diapositiva anterior? Primero, si os dais cuenta, se arrancaron, el verbo aparece en voz activa, pero delante aparece un morfema, que es el que llamamos nosotros morfema de pasiva refleja o índice de pasiva refleja. En segundo lugar, en la oración debe aparecer un sintagma nominal que concuerde con el verbo. Todos los coches, tercera persona del plural, aparcaron, tercera persona del plural. Pero que no sea el agente de la acción, es decir, los coches no se arrancan a sí mismos. ¿De acuerdo? Se arrancaron los coches. Aquí tenemos representado la marca de pasiva refleja o el morfema de pasiva refleja. El sujeto sería todos los coches, que es paciente, pero que obliga a concordar con el verbo. Este sería el ejemplo más claro de lo que sería una pasiva refleja. Veamos otra oración. El árbitro sancionó al delantero. El árbitro sancionó al delantero del equipo visitante. Observamos que
El árbitro sería el sintagma nominal sujeto, pero ahora ya el complemento directo no es un sintagma nominal, sino que al llevar la preposición a es un sintagma preposicional. En este caso tendríamos la posibilidad de que el sujeto no fuera el árbitro, sino que fuese, por ejemplo, el presidente del club, la Comisión de Ética Deportiva, la organización de la FIFA. Entonces, si el hablante desconoce concretamente cuál es el agente de la acción verbal, o incluso no cree necesario nombrarlo, entonces puede convertir esta oración en una oración impersonal, suprimiendo, haciendo que desaparezca el sujeto. Son las llamadas impersonales reflejas. Daría lugar a una oración muy parecida a la que hemos visto antes, que es la siguiente: se sancionó al delantero del equipo visitante. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues en primer lugar, lo que observamos es que aparece una marca de impersonal refleja o morfema de impersonal refleja que inmoviliza el verbo en la tercera persona del singular. Y no encontramos ningún sintagma nominal que pueda concordar, porque aquí lo que tenemos es un sintagma preposicional. Inmovilizarlo en tercera persona significa que no podemos ponerlo ni en primera ni en segunda del singular o del plural. Claro que alguien podría decir, oye, yo puedo decir nos sancionaron al equipo delantero, pero ojo, aquí nos sustituye a nosotros y sería el complemento indirecto. Mientras que si digo se sancionó al equipo delantero, como en la oración anterior, se no equivale a él, por tanto no es complemento indirecto, es decir, no podemos confundir esta oración con esta. Aquí este sería pronombre, aquí en cambio es un morfema. Bueno, con esto he terminado, muchas gracias y terminamos por fin los usos del se. Espero que os sea sencilla o al menos clara esta presentación y bueno, hasta el próximo vídeo.